El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos. ¿Cuántos saben que Dios hace cosas raras? Dios nos habla también a través de cosas raras que nos sorprenden. Por ejemplo, una mala noticia fue la forma o la manera con que Dios le habló a Nehemías cuando servía como copero del rey de Persia. Un comentario del estado calamitoso de su pueblo lo puso a ayunar, lo puso a orar, y era Dios mismo que lo estaba motivando para que volviera a su pueblo a reedificar las murallas. A veces Dios nos habla también a través de un diagnóstico de enfermedad, una crisis, un sentir interior, un cambio de ciudad, porque es algo que Dios está permitiendo para llamarte la atención. Y cuando suceden estas cosas, parece que se te mueve el piso. El creyente común e inmaduro le va a echar la culpa al diablo o a otros de lo malo que le pasa, como hizo Balán, el profeta, que cuando una mula le apretó la pierna en la pared, la apaleó. Y Dios le habló al profeta por boca de la mula, y ni siquiera el profeta se sorprendió de escuchar a un animal hablando como si fuera algo común. Debes saber que Dios todo lo tiene bajo control. Y Él sabe lo que está permitiendo para atraerte y mostrarte su amor. Y el día que nosotros logremos entender a Dios, tenedlo por seguro que no se trata del Dios verdadero. Porque Él es tan grande, pero tan grande, que es por eso que no lo entendemos. Pero si leemos la Escritura, sabremos que Él tiene el mejor plan para nuestra vida, y lo que Él comienza, lo termina. Voy a leer en Isaías capítulo 28, verso 20 al 21, dice: la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, su obra rara, y para hacer una operación, su extraña operación. ¿Qué le parece una cama así? Creo que no hay cosa más incómoda que dormir en una cama pequeña donde le sobresalen los pies o se los cuelgan. Es como si el Señor dijera: te voy a achicar la cama para que te sientas incómodo, y te voy a sacar de la comodidad porque quiero hacer una obra con vos. ¿Y sabe qué? Lo que menos quiere el ser humano es incomodarse. Más bien rápido se acostumbra a la comodidad. Por eso el Señor a veces nos mete en circunstancias que nos incomodan, porque Él quiere hacer una obra en nosotros. No solamente la cama va a ser achicada, la manta con que se tape también será pequeña. Porque Dios opera de forma extraña, vive rompiendo nuestros pobres esquemas, y en la Escritura están registradas todas estas cosas extrañas que Dios hace. Salmo 23, verso 5. Dice: aderezas mesa, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Prepara una mesa para que comas delante de los que te angustian.
Ahora, ¿quién quiere comer delante de sus enemigos? Porque hasta la comida nos puede caer mal. ¿Qué es lo que quiere Dios? Quiere que ellos miren la provisión de Dios sobre tu vida. Dios da comida en el desierto, en lo desolado, donde no hay donde proveerse, porque el Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto pan de nobles. Tenían buena comida y diariamente más de 2 millones de personas comían del pan del cielo. En una ocasión Dios mandó a Gedeón al campamento de su enemigo. Le dijo, si tienes miedo, baja al campamento del enemigo. ¿Y para qué le dijo que vaya al campamento del enemigo si al otro día iban a entrar en guerra? Simplemente para hablarle y quitarle el miedo, para darle coraje. Porque cuando Gedeón llegó al campamento del enemigo, escuchó un sueño extraño. Estaban conversando 2 soldados y decían, yo anoche tuve un sueño que bajaba de la montaña un pan y daba vueltas y daba vueltas. Y eso no es más que Gedeón que va a destruir el campamento filisteo. Dios hace cosas raras. Un día Jesús subió a una barca para cruzar al otro lado del lago y se durmió profundamente. De repente, dice la Escritura, se levantó una tormenta tan fuerte que todos pensaban que iban a naufragar. A ellos les parecía extraño, pero Jesús le había dicho, subamos a la barca y crucemos al otro lado. Así que comenzó el movimiento, comenzó el viento y Jesús estaba durmiendo. Seguramente hasta estaba roncando porque el viento, la llovizna, el agua que regaba, nada lo despertaba. Y la barca subía y bajaba y ya los discípulos no aguantaban la desesperación. Y fueron delante de Jesús, lo movieron, lo despertaron. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe. Les dije, vamos al otro lado. No les dije, vamos a ahogarnos en el cruce. Dios hace cosas raras. En otra ocasión, Jesús, por compasión de una multitud hambrienta, ¿saben qué hizo? Invitó a toda la multitud a comer. Así que cuando los discípulos se enteraron de lo que pretendía, comenzaron a fatigarse con la idea de cómo conseguir tal cantidad de pan. Aparecieron unos cuantos peces y unos pescaditos y el Señor los multiplicó. Y los mismos discípulos incrédulos los puso a servir a la multitud. Y después le dijo, recojan el saldo. Porque Dios sabe hacer cosas raras para llamar nuestra atención. El Señor Jesús le habló a los muertos y los muertos se levantaron. Un día venía un entierro y venía una mujer desconsolada llorando por su único hijo. Era conocida como la viuda de Naín. O sea, era viuda y por último perdía a su único hijo. Así que la mujer estaba desconsolada y Jesús lo vio venir el entierro, lo paró y le dijo al muchacho, levántate, y el muchacho se levantó. En otra ocasión levantó a la hija de Jairo, que tenía aproximadamente unos 12 años también, que se había muerto. Y a Lázaro también lo levantó. Y luego que salió de la tumba le dijo, desaten a este pobre hombre que no puede caminar, se va a caer. Porque Dios hace cosas raras. Dios le dio a Sansón una quijada fresca para matar miles de filisteos. Una quijada fresca es una quijada pegajosa, sangrante, resbalosa, maloliente, y con ella le dio la victoria. Podía decir, ¿cómo voy a luchar con esto? Se me va a escapar de la mano. Eso le dio y le dio la victoria todavía. Porque Dios actúa de manera rara. Por eso es que no debemos encasillar a Dios con nuestra manera de pensar ni con nuestra manera de adorar en el culto. Transfórmese, porque eso es lo que hace el Evangelio. Cambia la mente.
Y usted mirando la Biblia, leyendo la palabra, va a encontrarse con que Dios actúa de manera rara. Por eso no debemos encasillar a Dios con nuestra manera de pensar, porque Él tiene forma, métodos, maneras para acaparar nuestra atención en forma rara y también extraña. Y hace multiplicaciones increíbles, perfectas, novedosas, porque son multiplicaciones de la nada. Dice la Escritura, Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo se va a multiplicar fuerzas de la nada? Él hace cosas raras. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él escoge vasos de barro para poner un tesoro. ¿Cómo se le puede explicar a un profesor de matemáticas cómo se multiplica con nada? Y podríamos seguir enumerando las obras raras que hace el Señor para llamar nuestra atención. En una ocasión, dice que un ciego vino a Jesús y el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Parece lo más ilógico que el Señor le pregunte a un ciego, ¿qué querés que te haga? Si está buscándolo precisamente para eso, por un milagro. Así que, ¿qué era lo que quería el ciego? Ver. ¿Y por qué le pregunta al Señor, ¿qué quieres que te haga? ¿Alguna vez se preguntó? Si no se preguntó, la pregunta está en pie. ¿Por qué? Porque la gente no sabe lo que quiere. No sabe pedir. Por eso es que tenemos un ayudador, el Espíritu Santo, aún para nuestras peticiones. Dios tiene diferentes maneras para llamar nuestra atención. Volvamos a Isaías 28, dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra extraña, su obra rara, para hacer su operación, su extraña operación. ¿Cuál es esa extraña operación? Segunda de Samuel 5:17 dice, oyendo los filisteos, ¿quiénes eran los filisteos? Los enemigos de Israel. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, ¿qué hizo? Descendió a la fortaleza. Eso, ráyelo, le va a servir más adelante, más después y toda su vida. David había sido ungido como rey de Israel. Y al ser ungido como Dios de Israel, ¿ustedes creen que los vecinos quedaron contentos? ¡Qué bien! Este hombre joven es un hombre guerrero. ¡Qué bien que sea David el rey de Israel! Los enemigos nunca opinan así. Había sido ungido rey de Israel y llegó la noticia a oídos del enemigo y el enemigo comenzó a planear venir a atacarlo. Entonces David buscó estrategias en la fortaleza. Cuando sabes que el enemigo está planeando en contra tuya, cuando sabes que hay una tormenta de oposición que se levanta, no se pueden hacer las cosas a nuestra manera, ni tampoco se pueden usar las mismas estrategias. Hay que volver al lugar donde Dios nos habla para saber cómo tratar con los enemigos. En tiempos difíciles hay que buscar la dirección de Dios, consultarlo a Él. Dice la Escritura que David descendió a la fortaleza. David consultó a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Segunda de Samuel 5:20. Y vino David a Baal Perasín y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasín. Baal Perasín, el Dios que quebranta, quiere decir, porque Dios trajo la victoria. Tal fue la victoria de David contra los filisteos, que los filisteos dejaron sus ídolos
y David y sus hombres los quemaron. Aquí no hay nada raro, no hay nada extraño, hasta llegar a 2 de Samuel 5:22, donde dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. ¿Qué se puede hacer cuando una situación vuelve? Ya pasaste por algo similar, pero resulta que ahora otros filisteos se levantan en contra de tu vida. ¿Qué se puede hacer? Hay que volver a la fortaleza, porque el Señor mismo te enseñará cómo tratar al enemigo. Él te cambiará las estrategias, porque la victoria está en Él. 2 de Samuel 5:23 dice: y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, es porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. O sea que el Señor le estaba dando a David una estrategia nueva y una estrategia extraña. Y es necesario que entiendas que lo que antes te funcionó, no te funcionará ahora. Necesitas nuevas estrategias. Entonces tienes que entender lo que te estoy diciendo. Para poder salir de ese círculo vicioso, necesitas nuevas estrategias. Y tienes que prepararte, porque Dios quiere soltar sobre tu vida nuevas estrategias. Lo que Dios le estaba diciendo a David es: no vas a pelear con espada. Vas a tener que tener sensibilidad a los vientos. Vas a tener que aprender cuando escuches que los vientos vienen y la copa de los árboles se mueven. Cuando el viento del Espíritu comienza a sacudir el plantío de Jehová hace ruido y comienza a meterse en el mundo espiritual, y entonces el enemigo se confunde. Porque cuando los árboles comienzan a moverse por el viento, se escucha como el sonido de una gran victoria. Cuando comenzamos a alabar y adorar a Dios en el Espíritu, el enemigo lo interpreta como una marcha de un ejército. Es la adoración íntima que intimida al enemigo, no la queja. Y cuando el Señor encuentre un pueblo que se mueva por donde sopla el viento, sabrá el enemigo que está vencido. Así que levanta un altar de adoración en tu vida para que el ruido en el mundo espiritual se escuche como la marcha de un gran ejército y el enemigo se confunda, porque este es el tiempo de adorar. No tomes la adoración como algo liviano. La adoración es lo más importante. Con adoración el pueblo de Dios venció en muchas batallas. La Escritura cuenta que cuando el Señor estaba con sus discípulos, había una gran multitud tras ellos. Los días eran agotadores, porque la gente los perseguía y los agobiaba. Donde ellos iban, la multitud los seguía. Y Jesús se compadecía de ellos, y por lo tanto se multiplicaba el trabajo de los discípulos. De nuevo el Señor le dice a los discípulos: tengo una gran compasión por toda esta gente. Llevan 3 días sin comer. Denle ustedes de comer. ¿Qué? Dijeron los discípulos. Debes estar bromeando. ¿Por qué no los despedís? Más bien que se vayan y coman en sus casas. No, dice el Señor, ustedes les van a dar de comer. Pero si ni para nosotros tenemos, nadie tiene excepto un muchacho que trajo su tapeque. Y el Señor dice: hagan algo, sienten a la multitud en grupos de 50 para que les sea más fácil contarlos. Fíjense que el Señor le dijo a sus discípulos: siéntenlos de 50 en 50. Había un motivo especial de sentarlos así.
Y él, después de dar la orden, tomó los panes y los peces, los bendijo, y algo sucedía en las manos del Señor, porque el milagro comenzó. Comenzaron a multiplicarse los panes y los peces, y los discípulos comenzaron a correr de un lado para otro. ¿Y saben qué? Comieron todo, dice la Escritura. Quedaron satisfechos, y todavía los discípulos tuvieron que esperar que coman hasta estar repletos. Y después, cuando ellos estaban ya llenos, el Señor les dice: recojan lo sobrante. ¿Por qué el milagro no fue cabal? ¿Por qué el milagro no fue exacto? Para que no sobre nada. ¿Qué piensa? Mateo 26, del verso 6 al 8, dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? ¿Por qué el Señor mandó juntar las 12 cestas de panes y no detuvo a esta mujer cuando el perfume se estaba derramando? Y todavía le dice a sus discípulos: esto se escuchará donde se predique el evangelio. Pero no dijo nunca: se va a hablar de los panes que sobraron en la multiplicación. ¿Cuál era la diferencia? Los panes eran para su pueblo, el perfume era para él. ¿Está mal darle al pueblo? No. Pero él quiere enseñarnos que hay un límite de importancia que debe marcar la prioridad de nuestra vida. Y es que a él hay que darle lo primero y lo mejor. A él debemos ministrarle primero antes de ministrar al pueblo. Quien no le ministra a él no tiene nada que darle al pueblo. Es en él, que tengo que decirlo de esta manera, que debemos desperdiciar nuestra vida. Porque la oración es la herramienta, o una herramienta que Dios está soltando, porque intimida al enemigo. El Señor dijo: déjenla, no la molesten. Y esa orden sigue en pie. Y esa orden va en muchas direcciones. Era como si él dijera a la mujer: sigue lo que estás haciendo, porque has escogido la mejor parte. Así que si estás pasando por un problema y sentís que el piso se mueve y el temor te tambalea, regresa a la fortaleza, métete en el mundo espiritual para que el Espíritu te mueva en la dirección que Él quiera. Si te sentís inseguro, si estás deprimido o tienes temor de que tu matrimonio se rompa, regresa a las fortalezas, porque el Espíritu Santo te llevará a la verdad de Cristo, porque cuando adoras, el enemigo retrocede. Así que, iglesia, no estés ahorrando en adoración. Adorá, 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 porque el Señor está esperando que lo hagas, y el enemigo está esperando que no lo hagas. David fue un adorador y se alentaba a sí mismo con la palabra, adoraba en la iglesia, adoraba en su casa. Y nosotros podemos hacer lo mismo: adorar en la iglesia, adorar en la casa, adorar en la moto, adorar en el auto. Solo adorar, porque cada vez que adores, el enemigo retrocede. Ahora, si está claro y lo entiendes, Dios te ha quitado el velo de los ojos. ¿Cuántos árboles de justicia hay en este lugar? Es como si fuera la copa de los árboles. Y el viento comienza a soplar. Y vas a sentir verdaderamente un viento que se mueve. Generalmente no sabemos adorar. Porque cuando nosotros levantamos las manos en una actitud de adoración, algo pasa. Y es el Espíritu Santo que está moviendo el plantío
de Dios. Así que hablarle a tu alma como lo hacía David. David hablaba a su alma y le decía: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios, porque el Espíritu Santo estaba en su vida. Dios nos presenta una verdad que nos va a hacer libres del engaño, porque algunos encuentran la adoración como pérdida de tiempo y no saben que hasta el Señor Jesús nos enseñó una oración donde decía: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración que Él nos enseñó empieza con la adoración. Dios nos está llamando a entender lo que a Él verdaderamente le agrada, porque las estrategias las tiene que dar Él. Los enemigos están por todas partes, pero Él quiere preparar mesa para nosotros delante de los enemigos. ¿Por qué? Porque Él nos está bendiciendo. Cuando comiences a adorar, el enemigo tiene que retroceder. Tus promesas van a avanzar, porque Dios se complace en hacer cosas raras. Raras para la mente humana, raras para la razón, pero efectivas en el reino espiritual. Póngase de pie entonces. Levante sus manitos, cierre sus ojos. Tienes que ir a la fortaleza para que el Espíritu te mueva en la dirección correcta. Yo no sé cuál es tu problema, pero el Señor sí lo sabe y lo conoce. Y Él quiere ayudarte. Todo lo que ha estado pasando alrededor de tu vida es llamándote la atención para que le puedas mirar a Él y puedas saber cuánto Él te ama. Su amor lo demostró en la cruz, pagando el justo por los injustos, el que no cometió pecado por los pecadores. Es por eso que su sangre es tan efectiva, porque limpia de pecado, limpia de contaminación, limpia de inmundicia. Y es una respuesta a ese clamor interno de nuestra propia alma que dice: si yo volviera a nacer, no cometería los errores que cometí antes. Esta es la oportunidad que Dios te da de empezar una vida nueva con su gracia, con su favor, con el conocimiento de Él. Solamente los que creen son llamados hijos de Dios. Si vos quieres que el Señor te perdone tus pecados, tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Si quieres que el Padre te acepte, tienes que reconocer que Jesús pagó por tus pecados. Así que si quieres, puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que tú pagaste un precio que yo debía pagar, porque está escrito en tu palabra que el pecado trae muerte. La muerte era para mí, el castigo era para mí, pero tú decidiste pagar por mí, para que yo, declarando y confesando que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, Dios Hijo, yo pudiera aplicar tu sangre sobre mi vida y mis pecados sean borrados. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.